Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video de fragmentos sobre el tema de la deshumanización. Como dice el título de este video, sobre la pérdida de la humanidad en un mundo utilitarista. Como ya lo hemos visto en otros videos, el tema trata sobre cómo nuestra sociedad actual está dejando de lado lo inútil, lo que se considera inútil, y está volcándose masivamente a lo que es útil, a la utilidad, es decir, a la producción, a los rendimientos, al aprovechamiento excesivo del tiempo, al no dejar que el hombre se pueda expresar, tenga tiempo para respirar, para pensar en sí mismo. Y eso está aquí en varias ideas que voy a tratar de interconectar. Y también Ernesto Sábato, ese proceso en que el hombre empieza a perder su humanidad y nos empezamos a convertir en cosas, lo llamó la cosificación. El hombre se comienza a convertir en una cosa, pierde su humanidad y se transforma en un engranaje, en una pieza mecánica de un gran sistema que funciona con pequeñas piezas, hombres, personas, seres humanos que dejan de lado su humanidad para poder hacer que este sistema funcione. Bien, vamos a partir con Ernesto Sábato, con hombres y engranajes. Yo creo que ya han visto varios este ensayo en este tipo de videos donde hago reflexiones y leo fragmentos. Sábato empieza con esta paradoja, la deshumanización de la humanidad. Esta paradoja, cuyas últimas y más trágicas consecuencias padecemos en la actualidad, fue el resultado de dos fuerzas dinámicas y amorales, el dinero y la razón. Esas son las dos fuerzas que, según Sábato, son las responsables de que el hombre se empiece a convertir en cosa. Sábato dice, el capitalismo moderno y la ciencia positiva son las dos caras de una misma realidad desposeída de atributos concretos, de una abstracta fantasmagoría de la que también forman parte el hombre, pero no ya el hombre concreto e individual, sino el hombre masa, ese extraño ser todavía con aspecto humano, con ojos y llanto, voz y emociones, pero en verdad engranaje de una gigantesca maquinaria anónima. Aquí Sábato ya lo dice, perdemos lo individual, lo que nos hace diferentes, distintos. No hay alteridad, como diría Byung-Chul Han. Byung-Chul Han lo dijo en La expulsión de lo distinto, ya son años de diferencia. Yo diría que son más de 60 o 70 años de diferencia entre la publicación de estos dos libros. Byung-Chul Han es mucho más contemporáneo que Sábato, en ese sentido. Y Byung-Chul Han dice, no hay alteridad hoy en nuestra sociedad. Somos todos iguales. Por eso es la expulsión de lo distinto. Y Sábato aquí lo mismo. Somos el hombre masa. Todos homogéneos, todos iguales. Porque somos piezas de una gran maquinaria. Este es el destino contradictorio de aquel semidios renacentista que reivindicó su individualidad, proclamando su voluntad de dominio y transformación de las cosas. Se está refiriendo al hombre que se creía todopoderoso por poder crear máquinas que obedecían sus órdenes, máquinas que le hacían la vida más fácil. Y dice, ignoraba que también él llegaría a transformarse en cosa. El hombre creó las máquinas, creó cosas, pero también se transformó en cosa. Hombres como Pascal, William Blake, Dostoyevsky, Baudelaire, Lautréamont, Kierkegaard, Nietzsche intuyeron que algo trágico se estaba gestando en medio del optimismo. Claro, todos estaban felices de este progreso mecánico, de la técnica. Pero la gran maquinaria, y estos escritores sentían que algo raro pasaba. Y algo no muy bueno. Los que hemos leído a Dostoyevsky, a Nietzsche, a Baudelaire, sabemos lo que estos escritores pensaban. Y dice Sábato, pero la gran maquinaria siguió adelante,
Desolado, el hombre se sintió por fin en un universo incomprensible, cuyos objetivos desconocía y cuyos amos, invisibles y crueles, lo llenaban de pavor. Mejor que nadie, Franz Kafka expresó la sensación de desamparo del hombre de nuestro tiempo. Un hombre que gracias al avance tecnológico está cada día más solo, está cada día más aislado. Lo voy a repetir, Byung-Chul Han dice lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí no existían todavía la hiperconexión, la hipercomunicación de las redes sociales, del internet, pero aquí sí. Y esto que proponía Sabato aquí se aceleró y el hombre está cada día más solo, lo dice Byung-Chul Han. ¿Por qué Franz Kafka? Porque si han leído a Kafka se pueden dar cuenta de que el hombre cosa, el hombre masa, el hombre que ha perdido su humanidad, está en los relatos de Franz Kafka. Un ejemplo, la metamorfosis. Gregor Samsa, despierta una mañana y se da cuenta que se ha transformado en un insecto. ¿Qué nos pasaría a nosotros si tú te despiertas y crees, o por lo menos crees, o estás todavía medio dormido y ves que tu cuerpo es el de un insecto? Yo me espantaría, saltaría, tendría alguna reacción importante. Pero miren la reacción que tiene Gregor Samsa. Y esto es de lo que habla Sábato. Está convertido en un insecto. Ya siente su cuerpo, sus patas. Y él dice, ¡Dios mío!, exclamó para sí. Eran más de las 6:30 y las agujas seguían avanzando con tranquilidad. Está mirando el reloj. Ni siquiera está mirando su cuerpo, está mirando el reloj, fíjense. Samsa está mirando el reloj y está convertido en un insecto. En realidad eran casi las 7:45. ¿Acaso no había sonado el despertador? Miren lo que le estaba preocupando, que tenía que levantarse temprano. Pero está convertido en un insecto. Eso es lo que Sábato dice. Kafka ya lo había intuido, Kafka ya lo veía y está aquí en sus relatos, en sus cuentos, en sus novelas. Lean El proceso, lean El castillo. Ahí está el hombre moderno, desamparado. Y dice, desde la cama se veía que estaba puesto a las 4, por tanto tenía que haber sonado, pero ¿era posible seguir durmiendo a pesar de aquel sonido que hacía estremecer hasta los muebles? Su sueño no había sido tranquilo, pero por eso mismo debía haber dormido más profundamente sobre el final. ¿Qué podía hacer ahora? El tren siguiente salía a las 7, para tomarlo tendría que darse muchísima prisa. El muestriario, recordemos que Samsa era un vendedor viajero. El muestrario no estaba aún empaquetado y él mismo no se sentía nada dispuesto. Además, aunque alcanzase el tren, no evitaría la reprimenda del jefe, pues el mozo del almacén que había acudido al tren a las 5 debía de haber dado ya cuenta de su falta. El mozo era un esbirro del dueño, sin dignidad ni consideración, y si dijese que estaba enfermo, ¿qué pasaría? Pero esto, además de ser muy penoso, despertaría sospecha, pues Gregorio, en los 5 años que llevaba empleado, no había estado nunca enfermo. Vendría el gerente con el médico del Montepío. Se desharía en reproches delante de los padres respecto a la holgazanería de Gregorio, y refutaría cualquier objeción con el dictamen del doctor, para quien todos los hombres están siempre sanos y solo sufren del horror del trabajo. Y solo sufren de horror al trabajo. Qué brutal esto. Y lo cierto es que en este caso, bueno, ya ahí lo voy a dejar hasta ahí nomás. Pero se fijan lo que pasa aquí. Está preocupado porque va a venir el médico. Lo van a tratar de holgazán frente a su familia. Que ya no llega a tiempo. El reloj lo está apurando. Lo está apurando y ni siquiera lo está dejando darse cuenta de que se ha transformado en un insecto. Este ser humano que está aquí ha perdido su humanidad. Se ha convertido en un insecto. Y ya no le importa ni siquiera eso porque tiene que ir a trabajar. Es tremendo lo que aquí pasa. Tampoco tiene tiempo, está apresurado, tiene tan poco tiempo de pensar en lo que tiene que hacer, que ni siquiera se ha dado el tiempo
y el espacio de verse al espejo, de verse que está convertido en un insecto. Es abrumador, es tremendo, es terrible. Y dicen que los clásicos no enseñan nada, que son aburridos. Miren esto. Estos son ustedes en la mañana, los que van a trabajar. Son ustedes. Somos todos. Somos todos, sí. El reloj, ¿verdad? El reloj. Sábato también lo dijo en su momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo aquí otros textos de Sábato. Sábato dice: el hombre es el primer animal que ha creado su propio medio, pero irónicamente es el primer animal que de esa manera se está destruyendo a sí mismo. El hombre se está autodestruyendo. Esta sociedad que va a una velocidad tan vertiginosa está provocando muchas enfermedades, porque ya no tenemos tiempo para nada. Miren lo que dice Sábato: los medios se transforman en fines. El reloj, que surgió para ayudar al hombre, se ha convertido hoy en un instrumento para torturarlo. Antes, cuando se sentía hambre, se echaba una mirada al reloj para ver qué hora era. Ahora se le consulta para saber si tenemos hambre. Qué tremendo. Ya no es instintivo, ya estamos programados. ¿Qué somos? ¿Algoritmos? La velocidad de nuestras comunicaciones ha valorizado hasta las fracciones de minuto y ha convertido al hombre en un enloquecido muñeco que depende de la marcha del segundero. Los teóricos del maquinismo sostuvieron que la máquina, al liberar al hombre de las tareas manuales, dejaría más tiempo libre para las actividades del espíritu. En la práctica, las cosas resultaron al revés y cada día disponemos de menos tiempo. Cada día disponemos de menos tiempo. Es una promesa que no se cumplió. Es una promesa no cumplida, de que las máquinas nos dejarían tiempo para el espíritu, pero no. Solamente se hizo para que aprovechemos mejor el tiempo y produzcamos más en el mismo tiempo. Producir más en el mismo tiempo. Ser más eficientes. Qué bonito es Momo. Lo he estado leyendo y he encontrado una brutalidad de cosas del día a día, de la filosofía, que ayudarían a cualquiera. Tienen que leer Momo. En Momo hay unos hombres grises dispersos por la ciudad que están engañando a la gente y les hacen creer de que ahorrando tiempo después lo pueden gastar en el futuro. Ahorren tiempo, les dicen, y gástenlo en el futuro. Entonces, un peluquero que le cortaba el pelo a la gente tranquilamente, que conversaba con el cliente, que disfrutaba su trabajo, que lo hacía y le gustaba. Y desde que descubrió que podía ahorrar tiempo y que podía atender más clientes en el mismo lapso, empezó a dejar de disfrutarlo. Y ya no conversaba con la gente. Y dice, y estando en esas, llegó el primer cliente del día. El señor Fusi, que era el peluquero, le atendió de mala gana, sin dar pie a nada superfluo. Nada superfluo, ojo, en silencio, y lo despachó en 20 minutos, en lugar de media hora, como lo hacía habitualmente. Y lo mismo hizo a partir de aquel instante con todos sus clientes, así que de esa manera su trabajo ya no le deparaba ningún placer. Y en cualquier caso, esto ya no tenía la menor importancia. Además de su aprendiz, contrató a otros 2 oficiales y se cuidó, pero que mucho, de que no perdieran ni un segundo. Cada movimiento estaba fijado según un horario perfectamente calculado. Ahora en la tienda del señor Fusi colgaba el siguiente cartel: el tiempo ahorrado es tiempo doblado. Dios mío, cuánta lucidez hay en este libro. Cuánta lucidez. Y esto se fue extendiendo a toda la ciudad. Y pasó esto. Primero los días se le pasaban muy deprisa, pero después se hicieron sensiblemente aún más cortos. Antes de que se hubiera dado cuenta, había pasado de nuevo otra semana, un mes, un año, otro año y otro año. ¿Se acuerdan lo que hablamos en el video del paso del tiempo? Aquí pasa porque se trata de ahorrar el tiempo, de no perderlo y de ser cada día más productivo. Claro, la gente ganaban más dinero y podían gastar más, pero sus rostros denotaban mal humor, cansancio o amargura, y su mirada era poco amable. Se estaban destruyendo, se estaban transformando en cosas, lo que dice Sábato, la cosificación, engranaje de un sistema. Para que el sistema funcione y produzca más dinero,
La gente tiene que dejar de distraerse, de hacerlo lento, de hacerlo a su tiempo, de hacerlo a su manera, sino que hacerlo eficientemente, rápido, sin perder tiempo, y te terminas transformando en un objeto. ¿Qué somos? ¿Robots? Así que ya no podían celebrar de verdad las fiestas, ni las alegres ni las serias. Soñar lo consideraban casi como un crimen. No se podía soñar. Pero lo que no podían soportar de ninguna manera era el silencio, porque en el silencio les sobrevenía el miedo, ya que intuían lo que en realidad estaba sucediendo con sus vidas. No podían parar. Si paraban, se daban cuenta de que no estaban parando. Eso es lo que te quiere decir aquí Michael Ende. Brillantemente descrito en una fábula infantil. Precioso. Lo único importante era que se trabajase lo más posible en el menor tiempo posible. El tiempo es un tesoro, no lo pierdas. El tiempo es oro, ahórralo. Perdón que me ría, pero es que me impresiona. Me impresiona. No es una risa de burla, es una risa de impresión mía que me causa esto. Yo sé que a muchos les molesta mi risa, pero si no les gusta mi risa, no vean los videos. Yo soy así. Ok, se ahorraban el esfuerzo de construir las casas en función de las personas que las tenían que habitar, porque entonces hubieran tenido que construir muchas casas diferentes. Resultaba mucho más barato y sobre todo ahorraba más tiempo construir todas las casas iguales. Al norte de la gran ciudad ya se extendían inmensas barriadas de nueva construcción. Allí se alzaban en infinitas hileras altísimos bloques de pisos que se parecían entre sí como dos gotas de agua. Homogeneidad. Ya no importa que todos los seres humanos sean distintos y diferentes, que haya alteridad. Pongámosles a todos la misma casa. No importa que todos tengan necesidades distintas de luz, de sol, de posición, de extensión de patio. No, pongámoslas todas iguales. Es más fácil, es más eficiente, ganamos más dinero. No importa que la gente se acostumbre, que la gente se vuelva una cosa. Y como todas las casas eran iguales, las calles, por supuesto, también eran iguales. Y esas calles uniformes crecían y se extendían ya en línea recta hasta el horizonte. Un desierto organizado. ¿Qué mejor dicho por Michael Ende? Si son todas las casas iguales, son como granos de arena. Todo igual y parejo. Es un desierto. No hay diversidad. Es un desierto. Porque aquí todo estaba calculado y planificado con exactitud, cada centímetro y cada instante. Nadie quería admitir que su vida cada vez era más pobre, más monótona y más fría. Tenían más dinero, pero tenían menos vida. Y los niños son los que más sufrían. Los que acusaron con mayor claridad, sin embargo, fueron los niños, ya que ahora nadie tenía tiempo para ellos. Pero el tiempo es vida, y la vida reside en el corazón. Y cuanto más lo ahorraban los seres humanos, menos tenían. ¿Me van a decir que Momo no es un libro de filosofía? ¿Me van a decir que esto no es filosofía pura? Lean Momo, léanlo. Háganme caso. La velocidad, la vertiginosidad con que estamos viviendo nos transforma en autómatas. Sábato, en La Resistencia, dice: lo peor es el vértigo. En el vértigo no se dan frutos ni se florece. Lo propio del vértigo es el miedo. El hombre adquiere un comportamiento de autómata. Ya no es responsable, ya no es libre, ni reconoce a los demás. Me encoge el alma al ver la humanidad en este vertiginoso tren en que nos desplazamos, ignorantes, atemorizados, sin conocer la bandera de esta lucha, sin haberla elegido. Porque claro, nacemos y estamos ya dentro del sistema. Y vamos a las escuelas y nos enseñan cómo ser parte del sistema. El clima de Buenos Aires ha cambiado, dice Sábato. En las calles, hombres y mujeres apresurados avanzan sin mirarse, pendientes de cumplir con horarios que hacen peligrar su humanidad. Que es cierto. Ya sin lugar para aquellas charlas de café que fueron un rasgo distintivo de esta ciudad, cuando la ferocidad y la violencia no la habían convertido en una megalópolis enloquecida, cuando todavía las madres podían llevar a sus hijos a las plazas a visitar a sus mayores. ¿Se puede florecer a esta velocidad? Esa es la pregunta que hace Sábato. ¿Se puede? No se puede. Si se fijan, la velocidad, el ahorro del tiempo nos transforma
en cosas. Y Sábato lo dice aquí claramente. La masificación suprime los deseos individuales, porque el superestado necesita hombres cosas intercambiables, como repuesto de una maquinaria, y en el mejor de los casos permitirá los deseos colectivizados, la masificación de los instintos, construirá gigantescos estadios y hará volcar semanalmente los instintos de la masa en un solo haz, con sincrónica regularidad, mediante el periodismo, la radio, el cine y los deportes colectivos. El pueblo, embotado por la rutina, podrá dar salida a una suerte de panonirismo, a la realización colectiva de un gran sueño, de modo que al huir de las fábricas en que son esclavos de la máquina, entrarán en el reino ilusorio creado por otras máquinas, por rotativas, radios y proyectores. He ahí el fin del hombre renacentista, la máquina y la ciencia que había lanzado sobre el mundo exterior para dominarlo y conquistarlo, ahora se vuelve contra él, dominándolo y conquistándolo como a un objeto más. Ciencia y máquina se fueron alejando hacia un Olimpo matemático, dejando solo y desamparado al hombre que les había dado vida. Triángulos y acero, logaritmos y electricidad, sinusoides y energía atómica, unidos a las formas más misteriosas y demoníacas del dinero, constituyeron finalmente el gran engranaje del que los seres humanos acabaron por ser oscuras e impotentes piezas. La cosificación del hombre, por Ernesto Sábato. El hombre masa, eso es lo que Sábato siempre pregona. El Club de la Lucha, de Chuck Palahniuk, una novela de realismo sucio, pero que es una tremenda novela de crítica social. Es tremenda, tremendísima. Son unos tipos con corbata, que trabajan con corbata, camisas, bien trajeados, pero que por la noche tienen que ir a un club a darse trompadas, porque necesitan recuperar su humanidad. Están tan entumidos, están tan fríos, están tan congelados, duros, por estar convirtiéndose en cosas, en aparatos del sistema, que necesitan darse golpes entre ellos para volver a recuperar su humanidad, para volver a sentir que están vivos. Es por eso que nace el Club de la Lucha. El protagonista de esta historia dice así, compras muebles, te dices a ti mismo, este es el último sofá que necesitaré en toda mi vida. Compras el sofá y durante un par de años te sientes satisfecho de que, aunque no todo vaya bien, al menos has sabido solucionar el asunto del sofá. Luego, la vajilla adecuada, luego la cama perfecta, las cortinas, la alfombra. Finalmente te quedas atrapado en tu precioso nido y los objetos que poseías ahora te poseen a ti. Ahora eres una cosa más en el mobiliario. Está adornada la sala, solo falta la persona que se siente en ella y prenda la televisión. Ese es el otro objeto que falta, el ser humano, el nuevo objeto de este mundo. Y dice, perdón, mi padre nunca fue a la universidad, así que era realmente importante que yo fuera. Al acabar la universidad, le llamé por teléfono y le pregunté, ¿y ahora qué? Mi padre no sabía qué responder. Cuando conseguí un trabajo y cumplí 25 años, le volví a llamar y le pregunté, ¿y ahora qué? Mi padre no sabía qué responder, así que me dijo, cásate. Lo que sucede en el Club de la Lucha no puede explicarse con palabras. Algunos tíos necesitan una pelea semanal. Esta semana, Tyler dice que bastará con los primeros 50 tíos que crucen la puerta, ni uno más. Lo necesitan. Necesitan golpearse, necesitan recuperar su instinto animal, porque se están convirtiendo en objetos. El que yo soy en el Club de la Lucha no es nadie que mi jefe conozca. En la vida real soy coordinador de campañas de retirada, que viste camisa y corbata, se sienta amparado por las sombras con la boca llena de sangre y pasa las diapositivas mientras el jefe dice a los de Microsoft por qué escogió un tono especial de azul cianita para un icono del programa. Pero él está con los dientes sueltos en la boca, por eso habla de sangre, porque en la noche fue a pelear al Club de la Lucha. Pero ven a lo que hemos llegado,
ver lo que ha dicho Palahniuk, una tremenda verdad. Pero todo esto parte desde la escuela. Desde la escuela. Y hay algo que dice Sábato que quiero hablarlo antes de ir al asunto de la escuela. Dice: la raíz de esta falacia reside en que nuestra civilización está dominada por la cantidad y ha terminado por parecernos que lo único real es lo cuantificable, siendo lo demás pura y engañosa ilusión de nuestros sentidos. Lo único importante son los números, la cantidad, lo cuantificable. Y este sábado, es decir, estamos hablando de 1948, cuando creo que escribió por ahí, no recuerdo bien el momento, o fue en 1938 que escribió Hombres y Engranajes, pero años atrás, Dickens, en tiempos difíciles, en ese momento en que había un auge en la industrialización de las ciudades, Dickens hace una especie de caricatura en donde hace una hipérbole de esto que está pasando ahora, lo caricaturiza de una manera magistral y tú dices, tiene toda la razón. Claro, no hay matices aquí en lo que dice Dickens, porque él quiere engrandecerlo, quiere aumentarlo, quiere amplificarlo. Y dice, nos presenta un escenario donde están educando pequeños niños para este nuevo mundo, para este nuevo, se fijan en la portada, lo industrial, la fábrica, para esta nueva ciudad que tiene un auge industrial, de productividad. Y dice, hay 3 personas que están en una sala y están hablándole a los niños. Y alguien dice, vamos a ver, lo que quiero son hechos. Que a estos niños y a estas niñas no se les enseñen más que hechos. Lo único que se necesita en la vida son hechos. No hay que plantar nada más y en cambio hay que arrancar todo lo que no sean hechos. Solo se puede formar la mente de unos animales raciocinantes a partir de los hechos. Ninguna otra cosa les será de utilidad. Utilitarismo. Tal es el principio con el que educo a mis hijos, y es el principio que empleo con estos niños. Cíñase a los hechos, señor mío. La escena se desarrollaba en un aula sencilla, sin adornos, monótona, sin adornos, que no haya imaginación. Y el cuadrado dedo índice del orador recalcaba sus observaciones acompañando cada frase con una línea trazada en la manga del maestro. Fíjense bien lo que hace Dickens, cómo caricaturiza la geometría, lo obtuso, lo correcto, lo matemáticamente perfecto. El cuadrado dedo índice. Esta geometría de la producción. El orador, el maestro y el tercer adulto presentes en esa aula retrocedieron un poco y recorrieron con los ojos el plano inclinado, repleto de pequeñas vasijas. Estos son los niños, y los llama pequeñas vasijas. Allí y en aquel momento, colocadas en orden, dispuestas para que litros y más litros de hechos les fueran vertidos hasta llenarlas por completo. Tremendo. Niños que son vasijas para llenar. Tremendo. Aquí Dickens sin censura, sin compasión. ¡Pum! Herida abierta, te la muestra. Una herida que hay en la sociedad, te la está mostrando ahí. Por eso es bueno este libro. Lean Tiempos Difíciles. Thomas Gradgrind, que es el tipo que estaba hablando aquí, un hombre de realidades, un hombre de hechos y de cálculos, un hombre que se rige por el principio de que 2 y 2 son 4 y nada más, y al que no hay manera de convencerlo para que vaya más allá, con una regla y un peso y la tabla de multiplicar siempre en el bolsillo, señor mío, listo, para pesar y medir cualquier parcela de la naturaleza humana y de decirle exactamente hasta dónde ésta llega. Hasta dónde llega. Es una simple cuestión de cifras, un caso de pura aritmética. Un hombre totalmente sujeto a la razón, sujeto a los números, sujeto a la geometría. Este hombre, dice, parecía algo así como un cañón cargado
a tope de hechos y preparado para barrer irrevocablemente a sus oyentes del reino de la infancia con la primera descarga. También parecía un aparato galvanizador, cargado con un siniestro mecanismo preparado para sustituir las tiernas fantasías infantiles que era preciso barrer. Barrer las tiernas fantasías infantiles. ¡Qué macabro! Totalmente macabro. Esto es terrible, ¿eh? Y Dickens te lo dice. ¿Qué es el sistema educativo hoy en día? Es el sistema educativo hoy en día en que lo único que importa enseñar es lo que tenga una utilidad y nada te hace acercarte a tu interior, a conocerte, a ser tú mismo. ¿Quién eres? Por eso cuando elegimos una carrera para estudiar, no sabemos, y cuando nos toca hacer eso, no sabemos ni quiénes somos y cómo vamos a elegir un futuro si no sabemos quiénes somos. Sabemos historia, matemática, lenguaje, pero no sabemos quiénes somos. Y este tipo dice, niña número 20. ¡Qué genio es Dickens! La punta, niña número 20. Sábato decía, lo cuantificable, todo es números. Y aquí lo hace Dickens. ¿Cuánta distancia temporal hay entre Dickens y Sábato? Y piensan igual. Niña número 20, solo que Sábato lo dice en un ensayo y Dickens lo vuelve novela. Niña número 20, dijo el señor Gradgrin, señalando decididamente con su cuadrado dedo índice, lo recalca Dickens. No la conozco, ¿quién es esa niña? Sí, señor, explicó la alumna número 20, que procedió a ruborizarse y a ponerse en pie y a hacer una reverencia. Sisi no es un nombre, dijo el señor Gradgrin. No digas que te llamas Sisi, di que te llamas Cecilia. Mi padre me llama Sisi, respondió la niña con voz temblorosa y una segunda reverencia. Pues no tendría que hacerlo. Dile que no debe. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el padre le llama con cariño Sisi. ¿Qué es lo que nos pasa a todos? Nos ponen un apodo, porque claro, hay un nombre oficial, pero el apodo surge del cariño. El apodo surge de la individualidad, de la alteridad. El apodo surge como muestra de que pueden haber muchas Cecilias en el mundo, pero una sola Sisi, que la hace especial y única para su padre, para su familia y para ella misma. El apodo es un nombre el nombre es un título que va en un registro. El apodo te hace humano. El apodo te hace humano, totalmente. Y Dickens aquí te lo muestra. ¿Y qué es lo que hace Gradgrin, que el tipo pesado de aquí? Le dice que jamás le digan Sisi, que le digan Cecilia, para eliminar la imaginación, para que no piensen. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Tiempos difíciles. Me van a decir que no es impactante. Esto es fuerte. Aquí hay que tomarse el corazón con la mano con Germán Hesse y Bajo las ruedas. En Bajo las ruedas de Germán Hesse, al igual que en Tiempos difíciles, se trata del tema de cómo a los jóvenes se les educa para entrar a un sistema, para formar parte de esta gran maquinaria de la que habla Sábato, para formar sus mentes, para que sigan lo que otros están haciendo, para hacer piezas intercambiables. En este libro su protagonista es Hans, un niño, un joven que él es muy dotado, es muy inteligente. Y Hesse, nada más iniciar el libro, nos dice: el profesor, el director del colegio, los vecinos, el párroco, los compañeros y todo el mundo reconocían que el chico tenía una gran inteligencia. En fin, que era algo excepcional. Con esto su futuro estaba determinado y decidido, porque para los niños con talento, a no ser que sus padres sean ricos, no hay más que un camino estrecho, el seminario. Esa es la cruz de este niño, de que es muy inteligente. Y como es inteligente, ya han elegido su camino por él. Otros, su familia, sus tutores, sus profesores, han elegido ya su camino. Él tiene que ir al seminario. ¿Por qué? Porque el seminario les da dinero para que puedan mantener una vida. Entonces no tendrían que la familia gastar dinero.
En fin, es una educación, es un futuro que se decide por su utilidad. Nada más que por su utilidad. Aquí está. Al día siguiente se celebró en el oratorio el solemne acto de ingreso. Los profesores estaban vestidos de levita y el director pronunció un discurso. Los alumnos, ensimismados y sentados en sus sillas, intentaban de vez en cuando echar una mirada a sus padres. Sentados al fondo, las madres miraban a sus hijos pensativas y risueñas. Los padres, muy derechos, seguían el discurso con aspecto serio y decidido. Sentimientos orgullosos y loables y bellas esperanzas se henchían sus pechos. Y ni uno de ellos, y ni uno solo pensaba que hoy vendía a su hijo por un beneficio económico. Brutal ahí, brutal Gese. Futuros truncados por un beneficio económico. Y Gese dice, así se repite de colegio en colegio el espectáculo de la lucha entre sistema y espíritu. Una y otra vez vemos al Estado y al sistema educativo empeñados con saña en arrancar ya de raíz los pocos espíritus profundos y valiosos que aparecen cada año. Aquí Hermann Hesse ya va mucho más allá del simple hecho de la cosificación. Aquí habla de pérdida, de que al encajar una mente brillante a un modelo predeterminado, la humanidad pierde algo valioso, algo que esta persona, que es muy diferente a los demás, puede aportar si le dejas que piense libremente, que actúe libremente, que ejercite su curiosidad por sí misma y no la dejas porque la encajonas en algo, en un molde. ¿Para qué? Para que después sea una pieza intercambiable, para cuando se estropea un engranaje, este lo reemplace. Y es una pérdida para todos. Y este pobre joven, este pobre Hans, sufre esto. Todos aquellos mentores de la juventud, desde el director hasta su padre, desde los profesores a los ayudantes, tan conscientes todos de su deber, veían en Hans un obstáculo a sus deseos, algo obstinado y perezoso que había que dominar y conducir de nuevo por la fuerza al buen camino. No lo dejaban ser, no lo dejaban respirar, no le daban tiempo para reflexionar. Lo presionaban. A ninguno se le ocurría pensar que el colegio y la bárbara ambición de un padre y unos profesores habían llevado a tal situación a un ser tan frágil. ¿Por qué le habían hecho estudiar hasta altas horas de la noche en los delicados y difíciles años de la adolescencia? ¿Por qué le habían quitado sus conejos, alejado de sus compañeros de colegio, prohibido la pesca y los paseos e inculcado el ideal vacío y rastrero de una ambición mediocre y devoradora? ¿Por qué no le habían dejado disfrutar ni siquiera después del examen de sus bien merecidas vacaciones? Ahora el espoleado caballito yacía en la cuneta y no servía ya para nada. Qué brutal exigirle tanto a un joven. Exigirle tanto para que pueda entrar a un sistema un sistema que él no eligió. No lo dejaron elegir. Y siendo una mente brillante, siguiendo su propia naturaleza, pudo haber llegado mucho más lejos. Y este joven terminó alienado, enfermo, por esa presión que se ejerció sobre él. Un ser brillante, estropeado, por no dejarlo florecer. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Se presiona tanto a los alumnos para que sigan los caminos predeterminados, para que sigan lo que el sistema requiere, abogados, ingenieros. Hoy en día en las escuelas en Chile se quiere eliminar la filosofía, se quiere reducir las horas de historia. Es tremendo lo que está pasando, tremendo. Y lo que dice Nuccio Ordine aquí en La utilidad de lo inútil, ni siquiera se refiere a eso, sino a lo que pasa en las universidades. Ramos humanísticos se están dejando de lado y están perdiendo su financiación. O sea, no hay bibliotecas, se están acabando las bibliotecas, se están cerrando. ¿Por qué? Porque se le da prioridad a lo que es útil, a lo que genera dinero, a lo que genera números. Eso es prioritario hoy en día. Y es terrible. Y dice así: sería absurdo cuestionar la importancia de la preparación profesional en los objetivos de las escuelas y las universidades,
Pero ¿la tarea de la enseñanza puede realmente reducirse a formar médicos, ingenieros o abogados? Privilegiar de manera exclusiva la profesionalización de los estudiantes significa perder de vista la dimensión universal de la función educativa de la enseñanza. Ningún oficio puede ejercerse de manera consciente si las competencias técnicas que exige no se subordinan a una formación cultural más amplia, capaz de animar a los alumnos a cultivar su espíritu con autonomía y dar libre curso a su curiositas, que es justo lo que le faltó a Hans. ¿Qué es lo que quieren Ordine? Que en paz descanse. Gracias por un pequeño homenaje a Ordine, que falleció hace muy poco. Qué extraño haberme encontrado con sus libros cuando él ya estaba a punto de irse. Hablemos más de él y de sus ideas. Él dice: identificar al ser humano con su mera profesión constituye un error gravísimo. En cualquier hombre hay algo esencial que va mucho más allá del oficio que ejerce. Miren qué importante. Todo lo que puedas aprender sobre medicina, sobre ingeniería, sobre abogacía, no va a servir de nada si no eres un ser humano íntegro, un ser humano preparado, que conoce su pasado, que conoce a sus antepasados, que sabe de dónde viene la humanidad, que sabe los errores que ha cometido la humanidad, que sabe los aciertos. Es muy distinto, que conoce de valores, que conoce de ética. Un ser humano preparado no es aquel que solamente sabe lo que se necesita para ser abogado, sino lo que se necesita para ser un ser humano, para ser una persona. Esa es la base. Y después vienen los elementos de la abogacía, los elementos de la ingeniería, los elementos de la medicina. Primero hay una base, porque si no terminamos como cosas. Allí donde la vida se... Bueno, aquí rescata Ordine un texto de Alexander Herzen que dice: allí donde la vida se configura como una perpetua lucha por la obtención de dinero, el hombre acaba, de facto, transformado en un bien más del sistema de la propiedad. ¡Qué gran verdad! Nos transformamos en cosas. Esto es lo que está en peligro. Dice: en algunas facultades o en algunos departamentos están en peligro incluso disciplinas como la filología y la paleografía. Esto significa que cuando pasen unas pocas décadas, cuando se hayan jubilado los últimos filólogos, los últimos paleógrafos y los últimos estudiosos de las lenguas del pasado, habrá que cerrar bibliotecas y museos y renunciar incluso a excavaciones arqueológicas y a la reconstrucción de textos y documentos. Tendremos una humanidad desmemoriada que perderá por entero el sentido de la propia identidad y la propia historia. ¿Y cómo se llama? Y no es que Ordine esté diciendo, o todo este video esté diciendo que estamos en contra de lo productivo, sino que en contra de que no exista un equilibrio, en contra de que se privilegie lo productivo sobre la humanidad. Debe haber un equilibrio, porque el ser humano no puede dejar de ser humano. No puede deshumanizarse, no puede volverse una cosa. Hay que encontrar un equilibrio. Y Ordine dice: pero el elogio de la útil inutilidad de la literatura y la filosofía no debe, sin embargo, inducir a engaño. Quisiera decir claramente, y no lo hago solo para tranquilizar a los colegas científicos, que en estas páginas no me propongo en absoluto volver a plantear la dañina contraposición entre saberes humanísticos y saberes científicos. Esto no es una lucha contra la ciencia, sino una lucha contra lo que se cree útil. Al contrario, consciente de las distintas funciones de unos y otros, estoy firmemente convencido de que también la ciencia ha ocupado y ocupa un lugar importante en la batalla contra las leyes del mercado y el beneficio. Es bien sabido que de trabajos científicos considerados en apariencia inútiles, esto es, no dirigidos a un preciso objetivo práctico, se ha derivado después una inesperada utilidad. Es que los grandes descubrimientos nunca fueron hechos con un afán de utilidad, sino que fueron hechos con un afán de curiosidad. Hasta la ciencia, el progreso científico deja de progresar por lo útil, por buscar siempre lo útil. También necesitamos buscar, sobre todo los científicos, por curiosidad.
Y no solamente por utilidad. La utilidad frena el proceso, frena los procesos, frena el progreso científico también. Y rescatando un texto de Bessarion dice aquí, un texto precioso que rescata Ordiné, se lo voy a leer, de la importancia de los libros. Dice: los libros contienen las palabras de los sabios, los ejemplos de los antiguos, las costumbres, las leyes y la religión. Viven, discurren, hablan con nosotros, nos enseñan, aleccionan y consuelan. Hacen que nos sean presentes, poniéndolas ante los ojos, cosas remotísimas de nuestra memoria. Si no existieran los libros, seríamos todos rudos e ignorantes, sin ningún recuerdo del pasado, sin ningún ejemplo. No tendríamos ningún conocimiento de las cosas humanas y divinas. La misma urna que acoge los cuerpos cancelaría también la memoria de los hombres. No seríamos nada, no sabríamos nada de nosotros, porque todo se iría a la tumba con la muerte. Pero los libros nos rescatan, nos hacen más humanos, nos libran de volvernos cosas. A eso lo llaman inutilidad. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Hoy en día, esto que imaginaba Sábato ha empeorado, y Byung-Chul Han lo describe aquí: el ser humano alienado. El éxito de la depresión se basa en la pérdida de la relación con el conflicto. La actual cultura del rendimiento y la optimización no tolera que se invierta trabajo en un conflicto, pues tal trabajo requiere mucho tiempo. Si una persona tiene depresión, si una persona tiene conflictos interiores, no tiene tiempo para trabajarlos, porque rápidamente tiene que volver al sistema, volver a encajar. No puede tener tiempo libre para reflexionar, para encontrarse a sí misma. El actual sujeto, que se ve obligado a aportar rendimientos, solo conoce dos estados: funcionar o fracasar. En ello se asemeja a las máquinas. Tampoco las máquinas conocen ningún conflicto, o bien funcionarían impecablemente o bien están estropeadas. Ven que nos estamos convirtiendo en cosas, nos quieren convertir en cosas. Los conflictos no son destructivos, muestran un aspecto constructivo. Las relaciones e identidades estables solo surgen de los conflictos. La persona crece y madura trabajando en los conflictos. También los antidepresivos reprimen los estados conflictivos y hacen que el sujeto, que por verse obligado a aportar rendimientos había caído en depresiones, sea rápidamente capaz de funcionar de nuevo. Los antidepresivos lo único que quieren es que tú evites, no pierdas tiempo en analizar tus propios conflictos, en tomarte tu tiempo, en respirar, sino que te tomes algo que te solucione esto rápido para que vuelvas al trabajo rápidamente. No hay soluciones de conflicto aquí, es una solución parche. Y antes, según Sábato, formábamos una pieza de una gran maquinaria, éramos un engranaje. Ahora, según Byung-Chul Han, somos nosotros mismos una máquina. Ya no nos exigen que seamos ese engranaje que está ahí, sino que nosotros mismos nos autoexijamos. Hoy está surgiendo una nueva forma de alienación. Ya no se trata de una alienación en relación con el mundo o con el trabajo, sino una autoalienación destructiva, de una alienación de sí mismo. Esta autoalienación se produce justamente en el curso de los procesos de autooptimización y autorrealización. En el momento en que el sujeto se siente forzado a aportar rendimientos, se percibe a sí mismo, por ejemplo, su propio cuerpo, como un objeto funcional que hay que optimizar. Hoy en día, lo que se quiere es que te autoexplotes. Esa es la cultura. Pónete metas, alcánzalas, trabaja por ellas, trabaja día a día. Hazlo tú mismo, si no eres un fracasado. Esa es la nueva cultura. La autoexigencia, la autorrealización. Pero, entre todo esto, la literatura, el arte, la música, todo es dejado de lado porque es una pérdida de tiempo. Pero al igual que Ernesto Sábato, Byung-Chul Han nos dice que la salvación está en el arte. Está, por ejemplo, en la poesía. Quien tiene en mente el arte se ha olvidado de sí mismo. El arte crea una lejanía del yo. Ya dejamos de autorrealizarnos porque podemos mirar fuera de nosotros mismos. Porque el arte nos dirige hacia lo inhóspito y lo extraño.
La poesía da testimonio de la presencia de lo ajeno que se custodia en ella. La imaginación poética configura lo ajeno dentro de lo igual. Dejamos de pensar en lo mismo. Nos aporta diferencia, nos aporta lo distinto. Ya no es homogéneo. La poesía nos trae lo diferente, lo extraño. Por eso Byung-Chul Han dice que el arte nos puede salvar, nos puede ayudar. Y el mismo sábado, para terminar este video, que se ha hecho muy largo, perdón, el mismo sábado lo dice. La verdadera patria del hombre no es el orbe puro que subyugó a Platón. Su verdadera patria, a la que siempre retorna luego de sus periplos ideales, es esta región intermedia y terrenal del alma. Este desgarrado territorio en que vivimos, amamos y sufrimos. Y en un tiempo de crisis total, solo el arte puede expresar la angustia y la desesperación del hombre, ya que a diferencia de todas las demás actividades del pensamiento, es la única que capta la totalidad de su espíritu, especialmente en las grandes ficciones que logran adentrarse en el ámbito sagrado de la poesía. La creación es esa parte del sentido que hemos conquistado en tensión con la inmensidad del caos. No hay nadie que haya jamás escrito, pintado, esculpido, modelado, construido, inventado, a no ser para salir de su infierno. Absoluta verdad, querido, admirado y sufriente Artaud. Cierro con esta cita de sábado. Espero les haya gustado este video. Nos vemos la próxima semana.